Agradezco la invitación y lo primero que voy a decir, algo que se va a relacionar con lo que voy a decir al final. Durante los muchos años que hice clases de política y de historia latinoamericana, siempre era llamativo en la respuesta de los alumnos a las pruebas la admiración que sentían por Colombia, y muy merecida. Colombia era ejemplar en el sentido que son pocos los países que tienen las reservas en la sociedad civil y sobre todo una estructura familiar que les permite resistir y con una democracia estable y funcionante al tipo de violencia que vivió durante buena parte del siglo XX Colombia. Lo segundo, en el periodo que integré el Tribunal Constitucional en calidad de suplente en Chile, era llamativo el respeto que se sentía hacia los fallos de la justicia y del Tribunal Constitucional colombiano, y era, por lo que yo recuerdo, el único país latinoamericano que se agregaba a la lista de los tribunales constitucionales, y en ese rol la Corte Suprema norteamericana, que eran regularmente citados en los fallos que se hacían en Chile. Es, por lo tanto, una sociedad resiliente y ejemplar hasta en el tema de drogas, donde a pesar de la disponibilidad, el consumo es inferior a de varios países, incluyendo a Chile. Dicho esto, voy a saltar a lo que considero son los dos acontecimientos más importantes a los días que vive Colombia. El primero es el resultado del plebiscito y sobre todo del incumplimiento de la promesa que iba a traer la paz interna. Como es público y notorio, sobre todo para los colombianos, no se ha detenido, sino hubo una reocupación antes que el Estado por parte de la guerrilla. Y segundo, las protestas violentas que vivió el país. Al mismo tiempo, el triunfo militar sobre la guerrilla no le generó inmunidad a los ganadores, como lo ve las circunstancias judiciales que vive el presidente Uribe. Y creo que eso da un acceso al tipo de desafíos que encuentra la democracia. Ya no es el asalto al cuartel de Moncada, al poder, sino el copamiento de la democracia y de las instituciones desde adentro. Las instituciones como la prensa, la sociedad civil, los partidos políticos y la justicia están en el primer lugar de la lista. Se transforma en el lawfare que se ha desarrollado a través de toda la región para maniatar a los demócratas, y eso lleva al otro problema. Hay una suerte, y se citaba aquí al Foro de Sao Paulo, de temor por parte de las fuerzas demócratas de enfrentar claramente los desafíos y los temores, porque la alternativa para la región y para Colombia en particular ya no es izquierda contra derecha, no son alternativas políticas. La alternativa es civilización o barbarie, es democracia o dictadura. Y se reafirma en el caso que siempre se ve acá, de que el día que fue aprobado el año 2001 en Lima la Carta Democrática Interamericana, había solo una dictadura y ahora hay 4,5 y creciendo, 5 para ser exacto. También países que eran ejemplares están hoy día en la incertidumbre, como son varios de lo que ocurre. Y la novedad para Colombia es quizás por primera vez en mucho tiempo una oportunidad electoral para la izquierda en el Ejecutivo y en el Legislativo. La pregunta, ¿estarán acertadas las encuestas o no? Fallaron para el plebiscito de salida, y la pregunta es si estará vigente hoy día. En Chile por lo menos tuvieron, después de muchos errores, acertadas en la predicción de la primera y la segunda vuelta, con el resultado que dejó afuera de carrera a las fuerzas de centro izquierda y centro derecha que habían estado los últimos 30 años. Y eso nos lleva al problema serio de la democracia en el día de hoy. Colombia, al igual que Chile, tiene el problema del voto voluntario, que la gente tiene que ser convencida para ir a votar, y uno se encuentra con una situación que ha producido sorpresas electorales en la región, donde la emoción ha desplazado a la razón. El asalto no es a los cuarteles Moncada, como decía, sino al socavamiento, y por lo tanto hay una nueva estructura y un nuevo votante. La emoción predomina por sobre la razón, por sobre los hechos,
predomina un relato organizado, prefabricado, pero que penetra profundamente en el votante de la sociedad. Ha aumentado al complejo de los demócratas. Aquí se mencionaba el problema con el sector privado y también con fuerzas ejemplarmente democráticas que se dividen y también no están en disposición de enfrentar a el desafío de la democracia como si se enfrentó al estalinismo o al nazismo en su oportunidad. Es el problema del siglo XXI. La pregunta: ¿hay una oportunidad para el castrochavismo? Indudablemente Cuba y Venezuela lo deben querer. Curiosamente, la región tiene un mecanismo que no se utiliza, lo cual no significa que no sea importante, porque probablemente no hay otra región en el mundo que disponga de un instrumento de la categoría de la Carta Democrática Interamericana, que es derecho internacional y derecho interno para la mayoría de los países. Y la otra pregunta que uno debe hacerse para estar en el tiempo: si el resultado será indiferente a Estados Unidos. Uno constata que los países en general en Latinoamérica no han enfrentado este nuevo desafío y existe una estructura en la región claramente entendible para enfrentar el desafío inesperado y que hoy día no se ve pronto de un golpe militar, y se mencionaba el caso de Pinochet, pero no existe el mismo automatismo para enfrentar al nuevo tipo de desafíos que vive la democracia, ni en la cabeza de los demócratas, ni en los medios de comunicación, y tampoco uno no ve la disposición que tuvo Estados Unidos, y ahí esta vez la culpa no es toda de Estados Unidos, porque la región pidió una y otra vez que los problemas de Latinoamérica los resolvieran internamente, y los países latinoamericanos han sido incapaces de llenar este vacío. Venezuela cayó cuando era el aliado más importante y la joya de la corona en la relación con Estados Unidos, y hoy día que lograron conjuntamente un triunfo militar sobre la más antigua guerrilla de la región, uno no ve la misma disposición, y la pregunta si esto va a ser indiferente para Estados Unidos. Y mi respuesta es que mi gran confianza, y de ahí mi punto de partida, es en cuán vital, cuán resiliente, cuán importante es la sociedad civil. Si han fallado los partidos políticos, si ha fallado parte del sector empresarial, si la prensa vibrante no entiende la diferencia entre vivir o no en democracia, creo que el gran activo que tiene Colombia, cualquiera sea el resultado electoral, es la fortaleza de esta sociedad civil, de la familia colombiana, de la diversidad regional que tiene Colombia, que es un activo para enfrentar este nuevo desafío a lo que era y sigue siendo una muy importante democracia de respeto a los derechos humanos en América Latina. Muchas gracias.